vemos un poco el tema Cuba. Nosotros habíamos prometido... Temón, lo habíamos prometido, creo que en el primer programa, que en algún momento tenemos que... Promesas incumplidas de sí, pero nosotros saldamos nuestras cuentas. Al segundo semestre. Y bueno, y el disparador para tomarlo, algo que nos había quedado planteado, fue un suceso realmente difícil, o más que difícil, bueno, dramático, que fue el suicidio de Yosandri Mulet Almarales, que es un trabajador cubano que fue detenido el 11 de agosto en las manifestaciones del 11 de agosto de 2021. Luego voy a explicar un poco en qué consistieron estas manifestaciones. Y Yosandri se suicidó el 26 de agosto, hace poquito, luego de haber tenido otro intento de suicidio. Y él era parte de 297 detenidos que se mantienen aún detenidos por las manifestaciones del 11 de julio ante un cuadro de crisis social muy aguda que había en Cuba y que hay en Cuba hoy en la actualidad, y que por el simple hecho de manifestarse fueron detenidos todas estas personas, así como por ejemplo el caso de Daniela, ¿no? Daniela, Roberto, los detenidos el 12 de junio de acá en Argentina. Algunos dicen que, bueno, los datos oficiales es que son 297, bueno, ahora ya sin Yosandri son 296 los que aún se mantienen detenidos por la manifestación el 11 de junio, pero fuentes opositoras dicen que en realidad los detenidos llegarían a los 1000. Naturalmente los números no están claros. Yosandri tenía una condena de 10 años de prisión, había tenido un intento de suicidio previo. Las manifestaciones fueron el 11 de julio y 12 de julio de 2021. Y el 12 de julio, por ejemplo, hubo un manifestante que murió como consecuencia de la represión policial, un asesinato, un balazo por la espalda por parte de la policía cubana. Y todos los testigos de ese asesinato están detenidos. El Frente de Izquierda, en abril de este año, una delegación compuesta por Romina del Pla, Miriam Bregman, bueno, y varios referentes más, legisladores, referentes del Frente de Izquierda, de los 4 partidos del Frente de Izquierda, pidió una reunión a principios de abril, el 3 de abril, con la embajada cubana acá en la Argentina. Se reunieron con Pedro Prada, que es el embajador cubano en la Argentina, reclamando informes y manifestando su preocupación por los presos del 11 de julio. Quiero reivindicar esta acción del Frente de Izquierda, que no nos hacemos los distraídos frente al atropello al derecho a la protesta, al avasallamiento de los derechos humanos, etc. No solo en los países donde gobiernan derechistas, sino incluso también en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, ¿no? Que políticamente se ubican en un campo antagónico al del imperialismo norteamericano. La delegación del FITU, bueno, naturalmente presentó preocupaciones sobre estos presos, pero por ejemplo presentó preocupación sobre Brenda Díaz, una preocupación especial sobre Brenda Díaz, que es una presa trans que se mantiene detenida en una prisión de varones. Esto le gustaría a Cunio Libarona, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y la llaman por su nombre de nacimiento, en un acto de un atropello muy feo contra esta mujer. También se mantiene detenida Alina López, una historiadora de izquierda, crítica, que también no se mantiene detenida, sino que no la dejan salir del país, o si sale del país no la dejan volver. Hay toda una persecución en esta dirección. Y el Frente de Izquierda lo hace con la autoridad de haber sido el único frente y bloque político que no se ha reunido con Mark Steinlein, el embajador norteamericano, que no va a rendir pleitesía, ¿no?, a la embajada yanqui, como lo hace todo el arco político patronal, desde Milei hasta el peronismo, incluidos los burócratas sindicales de los que hablábamos hoy de la CGT, que van a reunirse con Mark Steinlein, y también denunciando la hipocresía de los gobiernos derechistas que se jactan de defender los derechos humanos y se quejan del gobierno cubano cuando cometen atrocidades en sus propios países, reprimiendo, masacrando gente, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo llegamos a las movilizaciones del 11 de julio? Yo creo que es importante detenernos un poco. Para uno poder comprender un poco la situación de Cuba, quiero
por sobre todas las cosas, claro que nosotros somos defensores de la revolución cubana, que no es lo mismo ser defensores del gobierno cubano. Reivindicamos a muerte la revolución cubana, pero no reivindicamos de ninguna manera al gobierno cubano que consideramos es un gobierno hoy que está jugando un papel contrarrevolucionario y por lo tanto no le brindamos ningún tipo de apoyo. Ahora, es necesario señalar algo que, bueno, es Vox Populi y está bastante trillado, pero que muchas veces se menciona livianamente, pero que es completamente brutal, que es el bloqueo económico norteamericano. Porque uno no puede entender la crisis que atraviesa Cuba si no es analizando el problema del bloqueo. Nosotros habíamos tenido bajo el gobierno de Obama una suerte de descongelamiento del bloqueo y el embargo económico contra Cuba, pero bajo el gobierno de Trump eso se recrudeció brutalmente. Por ejemplo, Trump planteó que los cubanos no podían, los norteamericanos no podían alojarse en hoteles del Estado cubano, prohibió eso, prohibió la llegada de embarcaciones a Cuba, restableció la cláusula, el título 3 de la ley Helms-Burton, que era establecida por el gobierno de Clinton, que establecía sanciones para aquellos que negocien con bienes expropiados por la revolución. Es decir, aquel que haga no solo de empresas cubanas, sino de empresas de Europa, etcétera, que hagan negocio con bienes que fueron expropiados por la revolución cubana, hay sanciones, que son todos. Por lo tanto, era una forma de extender el bloqueo, no solo a Norteamérica, sino, por ejemplo, a capitales europeos, etc. Cerraron 400 oficinas de Western Union, que era una manera de que lleguen remesas desde el exterior a Cuba, y por lo tanto una fuente de ingreso de divisas importantes a Cuba. Esto parece que tuvo un impacto anualmente de $5.000 millones de ingresos a Cuba, la política del bloqueo. Y todo esto naturalmente y luego colocó a Cuba, cuando se fue Trump, poquito tiempo antes de irse, colocó a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Exacto, que también tiene sanciones económicas. Ojo, el bloqueo fue condenado por la ONU en 32 oportunidades. La ONU, que no es 14 toneladas. No es 14 toneladas, ni el Partido Obrero, ni nada por el estilo. Ahora, esto se recrudeció también, pegó un salto con la pandemia. Cayó mucho turismo. Cayó brutalmente. Fíjense que, por ejemplo, en 2008 fue un récord de turismo. En 2018, fue un récord de turismo con 4,7 millones de turistas. En 2019, como consecuencia de la medida de Trump, cayó a 4,2 millones. 4.200.000 turistas. Y en 2020, el año de la pandemia, hubo 1.100.000 turistas, de los cuales el 90% de ese 1.100.000 solo durante los meses de enero a marzo. Es decir, que en el resto del año no hubo prácticamente nada de turismo en Cuba. Y esto significó un golpe demoledor para la economía cubana, que era la principal fuente de divisas. Y tenemos que para el año 2021, en este cuadro catastrófico, golpeado por el bloqueo económico, golpeado por la pandemia, la caída del turismo, una política del gobierno cubano denominada la tarea de reordenamiento, o la tarea de ordenamiento económico, que en lo que consistió fundamentalmente fue en la eliminación del CUC, una moneda que era convertible con el dólar, una moneda cubana convertible con el dólar, y una unificación cambiaria con el CUP, el peso cubano, de $1.24. Pero como Cuba no tiene dólares, y el ingreso de dólares se había caído notablemente, rápidamente la brecha cambiaria se armó un dólar paralelo, bueno, lo que conocemos bastante en Argentina, una brecha cambiaria del 200% rápidamente, un fuerte retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadores, un cuadro de inflación muy alto, de desabastecimiento de todos los mercados. Se generó un mercado alternativo, los MLC, donde había una cantidad de productos, pero que había que acceder con una tarjeta magnética con dólares. Es decir, que la situación se recrudeció notablemente. Señalemos que la brecha cambiaria había sido un 200% en aquel momento, pero ahora fíjense lo que es. Hoy el peso oficial cubano el dólar oficial está a 24 pesos y el alternativo, el paralelo, está a 320 pesos. No sé cuánto es la brecha cambiaria, 1000% la brecha cambiaria, una cosa más, 1500%, no sé.
Sí, como si Argentina el paralelo estuviese a 1.000 a 14.000 pesos. Claro, una cosa completamente brutal. Entonces, en gran medida fue todo esto lo que detonó el 11 de julio, un cuadro de carestía, de desorganización económica y al mismo tiempo un profundo proceso de avance en la restauración capitalista por parte del gobierno cubano. Un avance muy marcado. En 2013 hubo una reforma en Cuba que habilitó el autoempleo, que se habilitaron los negocios privados. También se habilitó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que era una zona especial en la cual intervenían capitales provenientes de 21 países. Empezó a emerger una burguesía nacional cubana. Si uno toma, por ejemplo, lo que señaló Frank García Hernández, que es un historiador cubano miembro de la corriente de comunistas, era militante del Partido Comunista Cubano y constituyó un grupo aparte junto con otros activistas. Hay un blog que se llama Comunistas. Él lo denunció en el acto que hicimos internacionalista acá en Argentina. La organización fue firmante de la declaración internacionalista que firmamos con numerosas organizaciones. Son naturalmente críticos por izquierda al régimen castrista. Denuncia que hay 11.000 emprendimientos privados al día de hoy en Cuba. Entonces, es evidente que ha avanzado notablemente el proceso restauracionista, la situación de los trabajadores es dramática, y esta zona especial de desarrollo Mariel, uno podría decir, bueno, pero acá no hay punto de contacto con la ANEP, con la nueva política económica impulsada por la Unión Soviética, de la mano de Lenin y de Trotsky, allá por 1921. Hay punto de contacto, pero no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cuba se terminó con el monopolio del comercio exterior, lo cual es una fuente de fuga de divisas del país. Y no hay, efectivamente, un control obrero del proceso económico. Cuando hacemos referencia a la ANEP es que habilitar el ingreso de ciertos capitales para que el país se haga de cierta tecnología que no tiene, se haga de cierta industria que no tiene, pero que eso se haga bajo el control de los propios trabajadores, respetando las condiciones laborales. Acá se denuncia, y lo denunciaba particularmente Frank García Hernández, que en las empresas privadas no hay ningún tipo de convenio laboral. Se avasallan todos los derechos laborales. Entonces, esta es la situación que tenemos. El caso de Yossandri es lo que ha sacado a relucir el atropello a las libertades democráticas, pero como ustedes ven, la situación cubana es muy crítica y esto plantea la necesidad de la estructuración de una alternativa independiente, naturalmente de la derecha imperialista que quiere avanzar a fondo en una colonización económica y financiera de Cuba, pero también de la burocracia cubana de Díaz-Canel, que quiere restaurar el capitalismo y ser ellos los propios, los que sufructúen esa restauración capitalista. Sí, ¿no? Como que esta deriva fuertemente represiva, ¿no? de fuerte regimentación social por parte del Estado cubano, es como la otra cara de la moneda de una política fuertemente restauracionista. Porque en Cuba también la diferencia con la ANEP, que era una revolución pujante, que se estaba abriendo curso y que de golpe encontraba fuertes limitaciones económicas, en Cuba estas políticas son parte de toda una cantidad de medidas que buscan la apertura capitalista de la isla y reconstituir ciertos negocios, por lo pronto comandados por una fuerte burocracia que aplica este tipo de políticas de persecución y regimentación contra cualquier movilización y lucha motivada por necesidades sociales acuciantes en la isla. Porque incluso en Cuba es muy fuerte la diferenciación social también, ¿no? Sí, entre la burocracia y la masa popular. Sí. Lo de la ANEP, digamos, como somos trotskistas, estamos medio... Pero no está mal la analogía igual, porque uno arma un razonamiento comparativo. Cuando la ANEP se lleva adelante, los debates eran brutales en el partido bolchevique. Y todos coincidían en que era muy riesgosa. Y no era deseable, era necesaria. O sea, no era el modelo. Ellos no querían pasar por ahí, pero no les quedaba otra. Nadie lo festejaba. Nadie lo festejaba.
Y decía, bueno, como es riesgoso, ¿qué medidas tomamos? Hay un libro de Trotsky que se llama ¿A dónde va Rusia?, creo, si no me equivoco. En realidad, ¿a dónde va Rusia? Sí. Es la revolución traicionada, es a dónde va el nombre original No, como que quizás yo tengo un libro. Viste que los libros de Trotsky depende de quién lo edite. Claro, sí. Se pone un título. Tengo uno que se llama ¿A dónde va Rusia? Que justamente debate era NEP de 23, 24. Y justamente planteaba eso. Tenemos el comercio exterior en manos del Estado, esto es muy importante. Nos permite, tenemos una banca única, o sea, tenemos resortes que nos permiten contrarrestar las tendencias disolventes de la penetración capitalista privada. Es decir, lo vean como riesgo. Acá la burocracia no dice eso. Dice, nuestro modelo es China. China, Vietnam. Nosotros tenemos ciudades donde vos tenés una burocracia muy represiva que asegura al capital la explotación de una fuerza de trabajo en las peores condiciones. El Partido Comunista Chino permite a los capitales internacionales explotar a los obreros en condiciones peores que lo que hacen en sus propios países capitalistas. Lógico. Entonces vos tenés ahí esa paradoja. Ahora, el tema represivo, porque todavía hay mucha tela para cortar, es brutal. O sea, digámoslo con todas las letras, la política represiva de la burocracia cubana es mayor a la de Milei. El código penal que existe en Cuba y se aplica a los luchadores, por ahora, y por suerte no existe en Argentina, y tenemos que evitar que exista en Argentina. Es aspiracional para Milei. A Milei le encantaría tener el código penal cubano. Es brutal. Por una marcha te meten terrorismo, entonces historia, pero te la meten y te quedas adentro. Y Pablo mencionaba condenados. ¿Condenados? Sí. Condenados. Es una situación mucho más avanzada, digo. Acá tenemos detenidos, procesados, luchamos, los liberamos. Es una pelea, porque hay un movimiento popular también que... Y la idea esta, que son todos agentes de los Yankees y de los gusanos de Miami, entonces hay que darle duro y parejo, no va. No va. Bueno, en el texto del Frente de Izquierda que presenta, por un lado se señala que repudiamos el bloqueo, que denunciamos la hipocresía de los gobiernos derechistas que se rasgan la vestidura por los derechos humanos en Cuba, mientras en su propio país masacran a la gente. Pero dice, pero ojo, esto no es... No absuelve la responsabilidad de ustedes en esta represión. Entonces, es importante que el Frente de Izquierda continúe con estas tratativas, que se vuelva a entrevistar con la embajada cubana, porque es una responsabilidad fundamental de la izquierda quedar despegado de esta política represiva del gobierno cubano. El Frente de Izquierda lo que reclamó a la embajada cubana es que una delegación del Frente de Izquierda vaya a Cuba y pueda verificar in situ, no por lo que in situ, las condiciones de detención y pueda acceder a la prueba que hay contra los que están ahora detenidos. Y la embajada cubana no está autorizando esto para hacerlo ahora. O sea, hay un tema de fondo, es ir a Cuba desde el punto de vista de una corriente que defiende a la clase obrera, que está en contra del imperialismo, porque nosotros acá tenemos la defensa de Cuba, los trabajadores de Cuba, pero también tenemos la defensa, si quieren, simbólica del socialismo. Claro. Si en nombre del socialismo se cometen semejantes tropelías y represiones, el socialismo queda manchado. Claro. Entonces nosotros es importante eso también tenerlo en cuenta. Fundamental. Y después el tema de Venezuela, que también está ligado a Cuba, porque Venezuela era un sostén de Cuba cuando se vino abajo la URSS y vino el periodo especial en Cuba, que la gente estaba muerta de hambre. Luego Venezuela asistió. Ahora Venezuela necesita ser asistida. Y la corruptela es terrible. Yo el libro de Padura, ¿cómo se llama? El hombre que amaba a los perros. Herejes. Que la chica que se suicida, el que no lo leyó no me quiera matar. Vas a spoilear. Bueno, no importa, a mí es spoilear, los libros hay que leer, no importa el final. El padre de ella es un burócrata castrista que está en la embajada cubana en Venezuela. Y el chaval es un alto chorro. Entonces la piba se desmoraliza porque tanta invocación al socialismo y ve como el padre se enriquece en Venezuela con la guita de Venezuela y de Cuba. Sí. Bueno, con este llamado a leer el libro Herejes de Padura. No, empieza con el barco que viene... Que trae la obra de arte, una pintura. Son judíos que escapan de Alemania cuando está Hitler y empieza la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos los rechaza. Claro. Y vuelve... No me acordaba. Y vuelve... Yo no lo leí, Herejes. Ya te lo spoileamos todo. Yo me recomendar El hombre que amaba a los perros. Bueno, El hombre que amaba a los perros, gran libro. Pero Herejes empieza con eso, porque es interesante. Porque marca la responsabilidad del imperialismo
en lo que fue el exterminio del pueblo judío. Son buenas las novelas. Los Son rechazó. muy buenas las novelas. Son Bueno. muy buenas las novelas, disculpen, los policiales. Sí. Bueno, los policías son más cortitos. ¿Cómo se llama el policía? Pero los policiales no lo leí. Conde. Sí, Mario Conde. Mario Conde. Y es un cana que renuncia. Y la madre del amigo, que fue a la guerra de Angola, consigue todo, consigue pase comida. Entonces, léalo. Bueno, Sí, escúchame, sí. pará porque tenemos que pasar al otro tema. Bueno, Si quieres no hablo más. Pero se están apurando. lo están proscribiendo. Se nos fue el tiempo. La parte Bueno. de literatura.